Bienvenidos todos a esta actividad organizada por el capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela en la OSA y el SPI y del grupo Spectrum, que es un grupo de extensión de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos aquí al profesor Víctor Albino de la Escuela de Química en la UCB. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Cuéntanos un Yomar, por poco la sobre ti. invitación. Muchas gracias a ti por Bueno, aceptarla. dale. Bueno, yo soy egresado de la Escuela de Química, soy licenciado en Química Opción Tecnología, me gradué en el año 2016. Durante la carrera tuve, digamos, importante participación en el movimiento estudiantil de la Facultad de Ciencias. En los primeros años de la carrera quizás no, porque, bueno, todos entendemos digamos, el compromiso que hay que tener con la facultad, con las materias, con todo, con la carrera. Y digamos que mi plan fue, digamos, pasar todas las materias de los primeros semestres, las más complicadas, las que requieren más tiempo, etcétera, para después, ya estando más avanzado en la carrera, hacer activismo político estudiantil, que realmente es algo que siempre me ha gustado, incluso antes de entrar a la universidad. Entonces, digamos que las cosas fueron algo planeadas en Ok. ese aspecto. Y luego que te graduaste de la universidad, tu carrera profesional, ¿cómo ha sido? ¿Has trabajado en algún otro lugar? ¿Has tenido experiencia en Sí, algún otro bueno, ambiente científico? sí, luego que me gradué de la universidad, o sea, que salgo de la carrera, me gradué en 2016, diciembre de 2016, y en enero del siguiente año, enero de 2017, febrero, comienzo a dar clases en la universidad. Digamos que fue algo muy rápido. Sí. Bueno, también entendiendo la dinámica de la universidad, la cantidad de profesores que han dejado la universidad por cuestiones, situación país, situaciones económicas, etcétera. Bueno, también por el cierto compromiso que siento yo siempre, que siempre he sentido con la escuela, con la universidad. Me proponen dar clases para una materia teórica, Principios de Química 1. Lo pensé bastante, porque bueno, sabemos que, digamos, en la Facultad de Ciencias y sobre todo en la Escuela de Química, hay cierto tabú o cierto miedo Sí. de las personas que dicen, bueno, pero te graduaste y ahora vas a ser profesor, que es como un temor y, ¿sabes? No tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser profesor si te graduaste y además recién graduado, ni siquiera tienes 2 o 3 meses de graduado y ya estás, digamos, en la dinámica de la facultad. También es algo importante que es valioso y que aporta muchísimo a tu carrera como profesional. Luego de eso, entro en el Instituto Nacional de Higiene, lo cual era compatible con el horario de la universidad, porque bueno, no era un horario estricto, ya yo tenía, digamos, trabajaba en la universidad, daba clases en la universidad y a su vez trabajaba en el Instituto Nacional de Higiene, que está en el campus universitario y que bueno, ciertamente tienen alguna relación, porque gran parte de los profesionales que trabajan en el Instituto Nacional de Higiene o en los institutos que están en la universidad como tal, son profesores, tienen ciertos vínculos administrativos con otros sectores de la universidad o con sus facultades desde donde son egresados. Entonces yo no lo vi como un problema. Luego pasaron algunos meses, terminó el semestre en la universidad y justamente con esto me sale una oferta laboral en Laboratorios Calox, laboratorios que se encarga de la producción de medicamentos genéricos, que está aquí en Caracas. Entonces, bueno, nada, digamos que en la carrera o generalmente mi enfoque siempre estuvo orientado al tema farmacéutico, digamos que me gustaba, me llamaba más la atención, era la rama que más me llamaba la atención. Entonces, renuncio en el Instituto Nacional de Higiene, voy a Calox, trabajo en Calox, pasó un año, temas de situación país, renuncio al año porque, bueno, temas, ustedes saben, temas económicos, temas personales, entonces ya yo tenía un trabajo desde casa, es decir, trabajaba freelancer, pero no estaba relacionado con la química, no estaba relacionado con la carrera, pero lamentablemente a veces la situación económica lo lleva a uno a buscar otras alternativas y más, y sobre todo en la situación país en la que estamos. Nada, entonces estuve un tiempo trabajando así desde la casa,
cuando me vuelven a ofrecer la oportunidad de dar clases en laboratorio de química. Y bueno, creo que ya tengo 2 semestres mentira, 3 semestres. Este fue el tercer semestre que fui profesor de laboratorio de química, que bueno, hay estudiantes de biología, de física, de química, de los primeros semestres. Es decir, que ya tienes una gran experiencia en el ambiente científico, eh, incluso como estudiante y ahora como profesional. Has trabajado en diferentes lugares. Sí, Ahora, sí, bueno, la esta gran profesión, experiencia a lo mejor no tanto, pero, pero sí he estado claro, allí pero siempre, siempre he querido estar vinculado pues con esa parte de mi carrera, siempre de verdad que he querido estarlo y por eso es que no me he negado a tener un vínculo, por ejemplo, con la facultad. nos hablas un poco sobre tu vida profesional y que has trabajado en diferentes ambientes científicos, en diferentes laboratorios, y aparte has tenido una gran carrera en la parte estudiantil como dirigente. Pero hace un tiempo, este mes que pasó, se celebró el Día del Orgullo LGBT y en varias compañías, varias organizaciones, se están haciendo campañas para apoyar a esta comunidad. Tú como parte de la comunidad de LGBT, ¿crees que el ambiente científico ha promovido estas iniciativas para darle apoyo a la comunidad? Bueno, desde mi experiencia, creo que en la parte, desde lo que yo puedo ver, desde mi opinión, hay ciertas cosas que se podrían hacer para mejorar este tema en la comunidad científica, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Porque justamente en estos días leía algo muy interesante que decía que la gente, la sociedad, las personas piensan que los que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, son aquellos que quieren estar en la televisión, quieren hacer un show, estudian cosas relacionadas con el arte, y esos son estigmas que realmente no tienen nada que ver con que tú eres gay o eres lesbiana o eres transexual, no está relacionado. Ahí los homosexuales están en cualquier área de trabajo y de hecho en el área científica, por supuesto que también. Sin embargo, ahí no hay una relación. La gente como que no se imagina, eres químico, pero eres gay. Entonces es como que raro, ¿sabes? O eres físico, o eres astrofísico. Entonces hay cierto estigma con eso, porque bueno, los científicos ciertamente son muy respetados alrededor del mundo. Entonces, cuando tú dices que eres parte de la comunidad LGBTIQ, hay cierto como desbalance o cierto desmérito por mucha gente que, bueno, por crianza, temas religiosos, por ignorancia, ojo, no digo ignorancia hablando de forma despectiva, todos ignoramos cosas, estoy hablando de ignorancia porque a lo mejor no tienen conocimiento del tema, entonces no ven como una relación. Sin embargo, obviamente la región latinoamericana sigue estando muy detrás de, por ejemplo, Europa, o el mismo Estados Unidos. Hay más avances, hay más visibilización, hay más referencias, porque justamente lo pensaba, hablando en tema de Venezuela y sobre todo la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Ustedes, como grupo de estudiantes pertenecientes a o también una comunidad científica, cuando quisieron hacer este conversatorio sobre la comunidad LGBTIQ, tal vez no tuvieron una referencia más importante o una referencia con, digamos, mayor background en el tema científico. Y ahí está totalmente reflejado lo que me preguntas. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, no tienen una referencia a quién dirigirse, no tenemos una referencia de decir, mira, este profesor con 3 doctorados, 2 postdoctorados, 3 libros, 50 publicaciones, y es referente también de la comunidad LGBTIQ. Entonces, tal vez, obviamente los hay, pero, digamos, por el mismo estigma, por la misma discriminación, no se permite, o las personas sienten miedo de decir quiénes son, pues. Entonces, las cosas sí han cambiado muchísimo, pero todavía, digamos, existe ese miedo a ser señalado, a ser criticado, a ser discriminado, porque todos tenemos miedo de que los demás nos quieran hacer daño, todos tenemos miedo de ser discriminados por lo que sea.
Entonces, yo digamos, no los culpo, tampoco los señalo, digamos, no soy quien para señalarlos por no querer decir que son gays, que son bisexuales, lo que sea, porque una persona es gay cuando lo declara, cuando lo dice, cuando sale de su boca. Entonces nosotros no podemos estar por allí. Que ojo, pasa mucho en la comunidad LGBTIQ, yo también he sido partícipe de eso muchas veces y me disculpo porque ya, digamos, a esta edad, como si tuviese muchos años, ya cuando uno va madurando, te das cuenta de que tienes que respetar al otro sin importar lo que sea, sin importar nada. No eres quien para juzgarlo por las decisiones que ha tomado. Entonces, yo no los culpo, sin embargo, cómo me gustaría ver a referentes importantes en el tema de la ciencia hablando sobre esto abiertamente, porque es una ventana para los demás, es una ventana para las siguientes generaciones, que es lo que más a mí me preocupa, porque yo cuando tenía 7 años, 8 años, siempre me vi como un extraterrestre, siempre me vi como un enfermo, siempre fui señalado de raro y realmente no conocía a nadie que se declarara abiertamente gay y para mí, por eso creo yo que es tan importante el tema de tener una referencia y de saber que, mira, no estás enfermo, como me hubiese gustado a mí que a los 12 años alguien me hubiese dicho, tranquilo, no estás enfermo, todo está bien, como tú hay muchos. Y realmente esto digamos, lo aprendí o lo descubrí cuando llego a la universidad, porque no soy de Caracas, soy del interior. Entonces, digamos, en el ambiente en el que me estaba desarrollando, en el ambiente en el que crecí, no tenías referencias o tenías referencias malas, como raros, tú sabes, nada que ver con, no era bien visto. Entonces, cuando iba a la universidad, que me di cuenta de que, epa, no estoy solo, es cuando comienzo a forjar, digamos, mi carácter con respecto a eso y a dejar de importarme tanto lo que dijeran los demás, porque, bueno, en la escuela, en el liceo, fueron muchos los traumas vividos por este tema y, bueno, ya a esta edad uno ya, digamos, cuando vas madurando te das cuenta de que nadie debe pasar por eso por ningún motivo y mucho menos cuando no sabes, te estás descubriendo apenas y no sabes por qué eres así, digamos, te desarrollaste con cierta cantidad de niños, mi hermano es un año menor que yo y él es heterosexual, entonces, digamos, por temas de crianza, por temas, tú mismo te preguntas y te cuestionas por qué eres así y te acostumbras a que los demás te traten diferente por eso. Entonces, digamos, mi enfoque, y por eso, digamos, ahorita estoy también un poco más metido en el tema del activismo LGBTI, es por las siguientes generaciones, porque, bueno, hay niños, hay adolescentes que se sienten diferentes y que no está mal, y es importante hacer visibles estas cosas, porque, como decimos, la visibilización es un acto de activismo, es activismo mismo, propio. Sí, tocas un tema interesante que es el de tener un referente importante en la comunidad en este tema, ¿no? Y es que de verdad no se tiene, no hay a quien acudir para uno decir, bueno, vamos a entrevistar a tal persona, vamos a hacerlo visible, y no lo hay. Entonces es un poco difícil transmitir algo, apoyar una comunidad que no tiene ese referente y que a lo mejor nosotros lo estamos construyendo ahorita. Porque exactamente. eso es lo importante de esto, apoyar la iniciativa desde ahorita, que es difícil, pero es para que en un futuro se tenga un referente para próximas generaciones que estén, no solo dentro de la ciencia, sino fuera de ella, en la sociedad como tal, se sientan identificados, tengan un apoyo. Es bueno que hayas aceptado. Y por eso cuando recibí la invitación dije sin dudarlo que sí, porque sé que a lo mejor no muchos se atreven a hacerlo. Exacto. Sí, y es difícil encontrar a personas que quieran dar la cara en este sentido. Sobre todo en la comunidad científica, porque como tú dices, han sido estigmatizados. El mejor ejemplo es Alan Turing. Y referente a eso te quería hacer una pregunta. Como científico, ya
dentro del ámbito del trabajo, del profesionalismo, de lo profesional. ¿Cómo ves tú la aceptación de las demás personas a tu alrededor que trabajan contigo o que están en esa comunidad científica, la aceptación de una persona que pertenece a la comunidad LGBT e incluso de las mujeres? Porque estamos hablando de diversidad de género, inclusión y equidad. Correcto. Bueno, realmente, digamos, yo he tenido, no sé si decirlo así, mucha suerte o realmente he sido bendecido en ese aspecto, pero no he tenido mayores problemas de discriminación en las áreas en las que me he desarrollado, ni en mis trabajos. Realmente soy una persona que soy muy abierto. Bueno, ustedes me conocen, me gusta hablar mucho con la gente, me gusta ser empático, entonces realmente por ese lado no tengo mayores anécdotas, digamos, de discriminación. Sin embargo, vale acotar que cuando fui estudiante sí observé clara discriminación de parte de profesores hacia otros estudiantes abiertamente gays, digamos más que todo por el tema de la forma de vestir, porque sabes que, bueno, también ya la gente como que, no sé, te cosifica o te señala o también crea un estigma por la manera en que te vistes. Y entonces yo presencié en las aulas de clases de la Facultad de Ciencias cómo algunos profesores se burlaban de forma directa de algunos estudiantes por tener una ropa diferente a lo común, a lo normal, entre comillas. Y realmente para mí eso me generaba molestias y realmente lamento no haber alzado la voz en ese momento porque por respeto no lo hice, porque nosotros sabemos también que a veces hay una barrera cuando hay una persona que tiene cierto poder, en este caso cuando es el profesor, pero muchas veces es el jefe, es el dueño de la compañía, entonces es tu papá, es tu mamá, son tus tíos. Entonces cuando esas personas tienen cierto poder, digamos, porque bueno, ejercen alguna influencia sobre ti, tienes miedo de alzar la voz y es lo que te digo, me arrepiento de en aquel momento no haber alzado la voz. Sin embargo, espero que esos profesores hayan reflexionado a medida que haya pasado el tiempo, pero la gran mayoría de los profesores y bueno, de mis compañeros de trabajo no, digamos, no tenían intenciones de discriminarme, aunque algunos sí tenían desconocimiento en el tema y me preguntaban mucho y yo les aclaraba. De hecho, siempre mi intención con este tema ha sido aclarar, porque creo que la educación, sin duda alguna, es la herramienta más importante para que la gente entienda cosas. Y es cuando es cuando te das cuenta de que muchas veces las personas no te quieren discriminar porque, digamos, adrede, son patrones de conducta aprendidos por la misma sociedad, y cuando reciben cierta información o educación en este tema es cuando abren la mente y también se convierten en multiplicadores de la información y en aliados de la comunidad. Es decir, es un reto el transmitir ese conocimiento para que la gente cambie Sí, el pensar. exactamente, que es algo que no deberías hacer, ¿sabes? Pero en este Sí, momento me ha tocado muchas veces y bueno, es lo que te digo, mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer y es algo que va a beneficiar a la comunidad en general. exacto. Hablando de retos, ¿qué retos cree que tiene la comunidad científica, no solo en Venezuela, sino internacionalmente, con la comunidad LGBT y el apoyo a ellos? ¿Qué crees tú que retos hay en el porvenir en estos Yo creo ámbitos? yo creo que principalmente los retos es crear ambientes de igualdad y de justicia en todos los espacios donde se desarrollan los científicos, porque pasaba con las mujeres hace no muchos años, cuando las mujeres no tenían el mismo sueldo que los hombres. Y sigue pasando, de hecho, Sí. algunos países de Latinoamérica, de hecho, no sé si en otros del mundo, pero en Latinoamérica hay países donde las mujeres no tienen los mismos beneficios, no tienen el mismo salario, no son contratadas por temor a que salgan embarazadas, por ejemplo. Entonces, el mismo, digamos, no sé si decir el mismo guión, pero hay un patrón allí de no sé, de superioridad
que no permite que las mujeres, o en este caso las personas abiertamente homosexuales, lleguen a espacios que por sus capacidades. Es decir, te van a discriminar por tu orientación sexual, pero no van a tomar en cuenta la meritocracia, a lo mejor no van a tomar en cuenta tu crecimiento como profesional, porque ya tienes una etiqueta y ya te están, digamos, clasificando de alguna forma y no eres tomado en cuenta. Sin embargo, creo que la lucha debe ser de cada uno de nosotros en los espacios donde nos encontremos. De hecho, también veía, por poner un ejemplo, en el CERN hay una científica, no recuerdo el nombre, que la entrevistaron y ella decía que sentía un trato diferente porque era abiertamente lesbiana, es decir, ella estudió en Estados Unidos y decía que en Estados Unidos se sentían libre, normal. Luego va a trabajar al CERN, bueno, por su currículum, y se sintió diferente cuando se mostraba abiertamente gay. En aquel momento, es decir, decía sin ningún problema que era lesbiana, sentía un trato diferente. Sin embargo, actualmente en el CERN hay grupos LGBTIQ, es decir, hay grupos donde se habla de eso y donde es visible. Entonces, eso definitivamente es activismo y tiene que pasar hasta que, digamos, no exista más discriminación, porque digamos que esa es la meta. Claro, a lo mejor va a ser un poco complicado, pero bueno, yo confío que con las próximas generaciones ya va a haber más educación, va a haber más formación y no va a hacer falta a lo mejor luchar contra eso como ya ha pasado, por ejemplo, desde los años 80, simplemente para tener derechos y no ser marginados como muchas veces hemos sido. Sí. Ese ejemplo que pusiste de la chica que fue a Europa es muy bueno, porque solemos pensar que en Latinoamérica, y es cierto, Latinoamérica tiene un peso mayor en esta parte, Sí, pero sin embargo los países europeos e incluso mismo en Estados Unidos hay cierto rechazo a la comunidad, cierto rechazo a la mujer, cierto rechazo a ciertas, vamos a decir, razas, porque esa palabra está mal empleada en realidad, y los informes dicen que incluso sigue habiendo esa discriminación. Sí, claro. Exactamente. Entonces, es muy bueno esa comparación que tú dices, porque nos hace ver que no solo en Venezuela tenemos ese problema, no solo en Latinoamérica tenemos ese problema, y es algo que en todo el mundo se debe trabajar para mejorar. Exactamente. Un ejemplo de esto es estas organizaciones, nosotros que estamos apoyados por la Sociedad Óptica Americana, en este caso la Sociedad Óptica nada más, y la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica y la Ingeniería. Ellos están haciendo programas de manera tal que cada universidad, cada capítulo estudiantil, cada centro que está unido a ellos, apoye y promueva la inclusión y la diversidad de género. Y esto creo que es un logro muy bueno que hay ahorita en la parte científica y que necesita mayor apoyo. Y no lo hemos visto tanto. Tal vez por eso nosotros como grupo y pertenecientes a esas organizaciones, como una extensión de ellos en otro país, quisimos hacer esta actividad y queremos mantenerla a través de otras entrevistas y otros conversatorios. Y es muy bueno que tú hayas aceptado esto, de verdad. No, definitivamente es lo que te digo, como tú dices, es en la homofobia, el racismo, la discriminación por género, existe en todo el mundo y es algo que definitivamente cualquier batalla que ganemos en cualquier espacio va a ser importante para ti y para a lo mejor las personas que vienen detrás de ti. Dejar precedentes, marcar precedentes es súper importante. Porque incluso cuando no pertenezcas a la comunidad LGBT, lo que estás haciendo es crear una comunidad mejor donde tú puedas vivir y todo pueda ser, todo el mundo tenga tolerancia y respeto. Y eso es lo importante aquí. Es así, no hace falta ser de la comunidad para apoyar la lucha. Simplemente es crear espacios de tolerancia y donde todos sean felices, porque si tú estás en un equipo de trabajo y haces que todos sean felices o se genera un ambiente de felicidad, de estabilidad, van a ser más productivos. Eso está totalmente demostrado y eso puede ayudarnos. Sí, creo que uno de los mayores retos, y aquí ya viene en mi opinión personal, es que la comunidad LGBT y también la parte de
del racismo y de la discriminación a la mujer, que entraría dentro un poco de la diversidad de género, eh, hay que buscar de integrarlos, porque a veces esos movimientos están muy segregados, incluso ellos mismos se segregan, los movimientos se segregan y no hacen que los demás los apoyen. Eso es un reto importante que hay que lograr cambiar. Eso es una parte importante Sí, que hay sí, que lograr cambiar. y también es importante a veces cambiar no sé si el enfoque que se tiene, por poner un ejemplo simple, yo estaba ahorita con todo este tema del mes del mes LGBTIQ, bueno, o la campaña de una importante empresa estadounidense, mucha gente comenzó a publicar cosas en las redes sociales y yo últimamente no he estado en las redes sociales por temas de trabajo, pero cuando comienzo a ver aquella avalancha de comentarios de gente que, bueno, con gente cercana que no creo que no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo, comienzo yo a responder o también de hecho hice una publicación de Facebook hablando sobre este tema. Y uno de los comentarios que me llamó la atención es cuando decían que la comunidad LGBTIQ es una agenda de la izquierda, de la extrema izquierda, del comunismo. Entonces son cosas que tenemos que, digamos, teorías que tenemos, no sé, que desmentir o educar más al respecto, porque y justamente esa publicación yo la comenté y de forma de educación le dije, mira, estos son los partidos de derecha que también tienen grupos de la comunidad LGBTI, es decir, no es una agenda de una ideología, no importa si eres de derecha, si eres de izquierda, si no te sientes identificado con un partido, es una lucha de unas personas que están siendo discriminadas, que están siendo marginadas, como lo están siendo algunas etnias alrededor del mundo o como lo están siendo las mujeres, que ya son temas que vienen desde hace muchísimos años. Entonces, comparto totalmente eso que acabas de decir, tiene que ser una lucha de todos, porque lo que tenemos en común es que queremos lograr un mundo con mayor tolerancia y en el que nos respetemos los unos a los otros sin importar quién eres ni de dónde eres. Sí, eso es importante, porque incluso cuando a veces uno quiere apoyar a cierta persona o a una comunidad, un ejemplo que se crea una comunidad en la Facultad de Ciencias, pero cuando tú ves que ellos mismos no tienen respeto hacia los demás, o cuando tú ves que ellos mismos se segregan y no permite que nadie ingrese a su grupo, es como, hay que tener un poco de cuidado con eso y saber que es un reto el cambiar esa actitud y cambiar el enfoque que se tiene en esa lucha. Exacto, sí, y no es solamente en los grupos, digamos, enfocados a las personas que están marginadas o a las personas que están discriminadas, es algo general que todos debemos hacer en donde estemos, sin importar del grupo en el que estés participando, la temática, es un tema de humanidad, es un tema de sentido común, de lógica, desde mi punto de vista. Exacto. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber participado con nosotros en este conversatorio. Esperamos que... Bueno, hay algo que quiero contar sobre mi experiencia también en el trabajo, que no lo dije antes, pero son cosas que, bueno, podríamos, ejemplos que podríamos, no sé, visibilizar para que las personas entiendan que es más o menos lo que está sucediendo. Por poner un primer ejemplo, algo que me pasó a mí cuando fui a una entrevista laboral, también en un instituto científico, no en este laboratorio que trabajé, sino en otro instituto científico, me hicieron una pregunta, bueno, estaban haciendo la entrevista, estaban tomando mis datos y me preguntan que si tenía novia o esposa. Entonces, para muchos esto puede ser algo muy tonto, puede ser algo muy normal, pero mi respuesta, ¿cuál fue? Mi respuesta fue no. Y no aclaré nada porque yo dije, la pregunta es cerrada, ¿tienes novia? No. ¿Tienes esposa? No. Entonces, si a mí me hubiesen preguntado si tenía novio o si tenía esposo, o lo que, bueno, esposo no, porque sabemos que aquí no es legal la unión civil, pero si me hubiesen preguntado, yo hubiese respondido sí. Entonces, esas son pequeñas cosas que también hay que tener en cuenta y que tener cuidado. Otra cosa que me sucedió
también ya trabajando en el laboratorio Scalux, fue, bueno, generalmente, sabes que los familiares de los trabajadores siempre tienen beneficios de las cosas que se hagan en el trabajo. Entonces, en ese momento había un viaje, bueno, como un full day, por así decirlo, a un campamento. Entonces podías llevar a tu novio, a tu novia, puedes llevar a tu hermano, a tu primo, a tu mamá, lo que sea. Bueno, como yo no tengo mi familia aquí en Caracas, yo pensé en llevar a mi novio. Entonces, cuando estamos en el proceso cuando se está en el proceso de conversar y a dónde va a ser el viaje, cómo va a ser, yo pregunto, bueno, pero ustedes han llevado a sus parejas, o sea, necesitan tener un papel que diga que son esposos, que son concubinos para llevarlo. Me dicen, no, 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 yo digo que es mi novio y ya. Entonces Okay. yo, interesante. Luego voy a preguntar, luego yo digo, bueno, pero entonces yo puedo llevar a mi novio, digo yo, ¿no? Sí. Entonces mucha gente, o bueno, no realmente no mucha gente, algunos, no la mayoría, se quedaron así como en shock porque no se lo esperaban y como que, ay, de verdad. Y, ay, pero vas a decir que es tu novio, y si dices que es tu primo, y si dices que es tu hermano, o si dices que es, entonces yo como que no, pero ¿por qué si es mi novio? O sea, entonces, y aparte mis compañeros de trabajo también lo conocían y yo no veía ningún problema con eso. Claro. Entonces, luego cuando voy a hacer el registro, bueno, yo pregunto que si podía, bueno, mira, familiar, tal, el nombre, el apellido, pero no tienen el mismo apellido, no, no, es mi novio. Entonces, parentesco, es mi novio. Entonces, la persona se queda así como que sin saber qué decirme, ¿Qué hacer? porque no es algo común que suceda, o no sé si fue la primera persona en hacer eso, no sé, de forma tan atrevida, entre comillas, que no tiene nada de atrevido, porque es algo normal. Entonces la persona se quedó sin saber si podía o si no, porque, bueno, no sabía, realmente no sabía cómo tomar la situación, no estaba preparado para eso. Y estamos hablando de personas que son de recursos humanos, que deberían tener, digamos, la capacidad de tener respuesta ante cosas de este tipo, pero bueno, ahí vemos que no hay formación al respecto. Entonces, nada, yo en mi mente cuando me dicen que, bueno, yo como yo te aviso, en mi mente se comenzó a crear, ¿sabes? Aquel demonio, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí. Pero ¿por La qué? película completa. Sí, ¿cómo que yo te aviso, chico? No, yo puedo llevarlo. Si lo lleva uno, si todo el mundo lleva a su pareja, si no es nada, no hay nada formal. Ojo, yo decía, si hay algo que tienes que presentar, algo formal, obviamente es algo diferente. Pero aquí Claro. todo el mundo hace esto y lo dice cuando se va a registrar, mira, yo a mi novio, yo a mi novia. Y no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué conmigo sí va a haber ese problema? Entonces, yo comencé, y de hecho lo hablé con mis compañeros de trabajo, lo hablé con mi jefa, y sin duda alguna todos me apoyaron, me dijeron, no, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mi jefa, que bueno, una maravilla de mujer que labora muchísimo, ella también me dijo, no, yo te voy a apoyar, yo te voy a apoyar. Ya yo estaba pensando hasta, bueno, pues hasta un escándalo si no me dejaba. Pero realmente, digamos, esos son ejemplos de las pequeñas batallas que tenemos que ganar para marcar precedentes y también para decirle a las demás personas, mira, si es mi novio, mira, si no está mal. De hecho, cuando estábamos durante el viaje, después surgieron comentarios que, bueno, pues no te podrás imaginar, de personas diciendo, mira, pero llegó, ay, mira, este es el novio. Porque yo siempre lo dije, no, no es mi primo, no es mi hermano, no es nada, es mi novio. Entonces, esas son las pequeñas cosas que tenemos ojo, los que tengan la capacidad y los que tengan la madurez, a lo mejor hay personas que no lo pueden hacer y no los culpo, pero lo ideal sería eso, que podamos ganar esas pequeñas batallas, que podamos hacer visible que no es nada malo, que es normal, y muchas veces eso ayuda a marcar un presente y hacer que los demás, si a lo mejor tienes a alguien también de la comunidad que no se sentía capaz de hacerlo, decir, mira, dejo un presente marcado, o es una referencia. Entonces, digamos bueno, eso es una experiencia o una anécdota que creo que se podía que quería contar, porque es lo que digo, abre mucho la mente también de las personas porque no se imaginan ese tipo de cosas. Entonces, por allí ya vas como, digamos, incidiendo y educando de forma indirecta.
hay varios puntos buenos que tocaste durante tu experiencia. Y uno es la educación que se tiene para las personas de recursos humanos. No solo de recursos humanos, sino el papeleo que tú tienes que hacer para ciertos trámites que no te Correcto. permiten decir a ti o que te sientas identificado. Mira, yo tengo una pareja, pero es de mi mismo sexo o es Exacto, de tal género. Y exacto. es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco, porque imagínate, Sí, Kalos es una empresa importante y claro que sí. que se produzca un problema como este o esta situación, que en este Mm, caso no fue importante, pero mira como el prejuicio no, que no, hay no. que incluso de Sí, parte de ti pensando que te iban a rechazar. exactamente. Eh, Imagínate si de verdad se hubiese producido el rechazo. Claro. Entonces, No, yo realmente yo me sentía muy feliz en mi trabajo y confiaba que en el tema de recursos humanos no iba a pasar más allá porque la calidad humana de las personas que estaban allí, de mis compañeros, no, pero sin embargo yo estaba como digamos preparando mi escenario para ganar una batalla en caso de que se diera, pero no fue necesario, de verdad, yo agradezco que no, sin embargo es lo que tú dices, son puntos importantes porque y ahí vamos, bueno, podríamos extendernos si vamos al plano de lo legal, exacto, que no tenemos protección, no hay exacto. legislación en este tema y bueno, lamentablemente no hay, digamos, beneficios compartidos si, por ejemplo, cuando es el tema de una pareja heterosexual. Entonces son tantas cosas Exacto. que a lo mejor es lo que yo quiero, también el mensaje que a mí me gusta transmitirle a la gente es que mira, no lo estoy haciendo por capricho, no lo estoy haciendo porque te quiero incomodar, no lo estoy haciendo porque es algo anormal o porque me formé en el camino, me convertí en el camino. Es algo simplemente de mis derechos, es algo de sentirme bien, es algo de sentirme estable y que cualquier persona con derechos en cualquier parte del mundo necesita tener acceso a esas cosas porque generan felicidad, generan bienestar, generan estabilidad. Exacto, tienes mucha razón y eso de que no sientas ese prejuicio de que te van a rechazar antes también es importante, crear ese Exacto, sentimiento en la persona, exacto, porque qué bueno que la empresa se comportó a la altura de lo que es sí, lo uh-huh. debería ser el trato a un humano, a un ser humano, a una persona. Exacto, Eh, pero que tú hayas sentido eso, habla mucho de claro, en qué nivel estamos en la sociedad. exactamente, es así. Entonces, gracias por compartir esa experiencia de verdad con nosotros. No, Eh, no, Gracias por aceptar la entrevista. Esperamos que hayas pasado un buen rato con nosotros. Te agradecemos que hayas expuesto este punto, porque para nosotros es importante como grupo apoyar estas iniciativas, no solo porque tenemos miembros de la comunidad LGBT, sino también porque como comunidad, como sociedad, debemos mejorar. Y el camino científico se trata de eso, mejorar la sociedad para vivir mejor. Entonces, exactamente. muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, Eh, bueno, si quieres después hacer alguna otra actividad con nosotros, estás invitado. claro que sí. Bueno, no, de verdad que yo estoy abierto a este tipo de cosas y he participado en algunos, digamos, en algunos conversatorios sobre este tema porque, bueno, me interesa muchísimo dejar por sentado un mensaje positivo porque no quiero que las personas vivan la infancia que yo viví o la adolescencia que yo viví simplemente por ser diferente y y no tener nada malo, porque no tiene nada malo ser diferente. Entonces, nada, yo, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por hacer esto, por hacer visible este tipo de cosas. Y nada, cuando toque y necesite, yo estaré allí. De hecho, a lo mejor sea a lo mejor en el futuro un conversatorio en un auditorio, en el Tobias Láser, donde sea. Estaré allí apoyando siempre. Muchas gracias por todo, Víctor. Hasta Gracias luego, a espero que ustedes. estés bien. Chao. Chao.